Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El amor es un privilegio y tiene ventajas. 12ª parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, los siervos del Señor deben ser sufridos en las ofensas, amables para con todos, que con mansedumbre enseñen y corrijan a los que se equivocan, para que Dios les conceda que se arrepientan. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 10. Tú has seguido mi doctrina, propósito, fe, longanimidad, paciencia, amor, conducta. Escucha con atención lo que nos habla Dios en boca del apóstol Pablo y se refiere a nosotros. Dice aquí Pablo le escribía a Timoteo y como cristiano y dice: tú has seguido mi doctrina, o sea, la enseñanza de Dios, y en ella propósito, el objetivo que tiene Dios con nuestras vidas, fe, que es el oír y por el oír la obra de la palabra de Dios, longanimidad, el buen cristiano tiene ánimo en la adversidad porque la fe da ese ánimo, paciencia, tenemos en la gracia la manera de resistir al sufrimiento, amor, damos afectos, no importa la condición en que estemos, y en ese amor una buena conducta, en un proceder de justicia. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, 5, 6 y 14. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mira qué tan importante es vivir conforme a la palabra del Señor. Dice aquí el Señor en boca del apóstol Juan: hijitos míos, hijitas mías, estas cosas os escribo para que no pequéis. Acuérdate que la palabra del Evangelio, la palabra de las Sagradas Escrituras, es inspiración de Dios y la dejó escrita precisamente para que no pequemos. Es el consejo de Dios y las recomendaciones para que no caigamos en pecado. El que guarda su palabra, o sea, el que hace su palabra, la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Si quieres ser perfecto en el amor, pues obra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es amor en sus mandamientos, por toda justicia y respeto a nuestro prójimo. Por esto sabemos que estamos en Él, si hacemos la palabra. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que hace su palabra dice debe andar como Cristo anduvo, o sea, en su manera de proceder, en la manera de proceder de Cristo, en su parecer. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Si nosotros andamos como Él anduvo, pues lógicamente la palabra de Dios va a permanecer en nosotros. Y esa palabra va a permitir
y va a hacer por toda gracia que venzamos al maligno, que venzamos al diablo. Qué tan importante es, mira. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder, y ese poder es por toda gracia en cada uno de nosotros. Por eso dice, seguidamente dice, sino un espíritu de poder, de amor, para ser justos y de dominio propio. O sea, podemos determinar por lo que Dios nos ha mandado para dar testimonio de Cristo. Mira qué tan importante es. Escrito está en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22, 23, 18 y 5. El fruto del Espíritu es fe, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, paciencia, templanza, gozo, paz. Contra tales cosas no hay ley. Si sos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Mira, vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo y nos dice la obra del Espíritu Santo en cada cristiano. Y esto es para que te examines a ver hasta dónde verdaderamente está el Espíritu Santo contigo. Entonces la obra es fe, o sea, oímos y hacemos. Amor, o sea, a través de la obediencia estamos siendo justos con nuestro prójimo. Bondad, por la obediencia estamos siendo buenos. Benignidad, por la obediencia estamos aplicando en nuestros actos piedad y misericordia. Mansedumbre, o sea, somos personas humildes que cuando nos equivocamos reconocemos nuestras faltas y asimismo nos damos por la palabra de Dios a ser moldeados, a ser corregidos. Obra de paciencia, o sea, siempre la gracia hace que nuestro espíritu esté con ánimo de hacer la voluntad de Dios. Templanza nos permite también obrar con moderación, determinando siempre nuestras obras por la palabra. ¿Para qué? Para que por todo bien en la obra de la palabra tengamos gozo y vivamos en paz. Esos son las obras del Espíritu Santo, los frutos. Y mira cómo dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, si nosotros estamos en las obras del Espíritu Santo, prácticamente que estamos en la justicia de Dios. Dice, si sois guiados por el Espíritu Santo, o sea, si hacemos lo que nos indica el Espíritu Santo, las obras, los frutos del Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por fe, por la obra de la fe, la esperanza de la justicia, para que la justicia en Dios sea confirmada a través de nosotros. Escúchalo bien. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versos 5, 11 y 14. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Por lo demás, hermanos, consolaos, sed de un mismo sentir, perfeccionaos, tened gozo y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El amor de Dios,
la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Mira que es bueno que esto lo hagamos constantemente. Dice aquí, examinémonos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe, si estamos haciendo lo correcto conforme a la palabra de Dios. Probémonos a nosotros mismos, o sea, hagámonos un examen de conciencia. Por la conciencia sabemos exactamente cuándo estamos obrando mal. Además de que si estamos mal, el corazón nos va a inquietar siempre, el corazón nos va a reprender por lo que hemos hecho mal. Escúchalo bien, ya que tú como cristianos no quieras hacerle caso a la conciencia y no escuches tu corazón, pues ya ahí sí es una falta y un error grave delante de Dios que te conoce. O no nos conocemos a nosotros mismos. Mira, ¿cómo vamos a decir que no nos conocemos? Claro que sí nos conocemos, sobre todo por la conciencia y por un espíritu que nos da raciocinio. ¿Y no sabemos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobado. Mira, ¿cuándo sabemos que Jesucristo está en nosotros? Pues precisamente cuando estamos siendo justos y rectos por la palabra del Señor. O a menos que estéis reprobado. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos reprobados? Pues por la misma conciencia que nos da saber que hemos hecho algo mal, o por el mismo corazón que nos está reprendiendo en lo que tenemos oculto porque hemos cometido algún error y no hemos rectificado. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, consolaos, mitiguemos nuestras penas por la obra de la razón, sed de un mismo sentir, de un parecer en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Perfeccionémonos en esas obras, tengamos gozo en la obra del bien y vivamos en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con nosotros, si es que obramos en el parecer de Cristo, conforme a la palabra. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo en esa obra de amor y la comunión del Espíritu Santo y todo acuerdo con el Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Así sea para la gloria de Dios. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 16 y 12. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sé ejemplo de los creyentes en espíritu, fe, amor, pureza, palabra y conducta. Para finalizar, nos aconseja Dios en el apóstol Pablo y nos dice que tengamos cuidado de nosotros mismos, examinemos constantemente nuestros pensamientos, si están de acuerdo con la mente de Cristo, y cuidemos también de la doctrina con esmero para hacer las cosas bien. Persiste en ello, seamos constantes en la palabra del Señor, pues nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyen. Mira, seamos ejemplo de los creyentes en espíritu, por obra de razón, en fe, oyendo, haciendo la palabra y tomando una conducta en Cristo. Seamos ejemplos en amor, siendo justos, y finalmente en pureza, procurando por toda nuestra manera de hablar, por toda nuestra manera de obrar, la santidad en Cristo. Mira qué bonito, que el Señor cada día por la palabra te llene de gracia, de sabiduría, de inteligencia espiritual, de poder en el Espíritu Santo. Amén.